tardes. Vamos a empezar nuestra sesión de filosofía correspondiente a este mes, que para aquellas personas que seáis más o menos novatas en cuanto al Ateneo Escurialense, de las letras, las artes y las ciencias, pues tenemos una sesión de filosofía en este aula todos los primeros martes de cada mes. Y bueno, hoy, como vemos, Óscar y el tema que trata, pues tenemos un lleno muy importante, ¿no? Así que bueno, sin más, para los que no sepáis más cosas, yo me llamo José María Calvo, bueno, fundé el Ateneo y aquí estamos Nieves, que está ahí, la presidenta actual también del Ateneo, Nieves Gómez, y sobre todo, no voy a decir nada más que de Óscar, es un compañero de filosofía, trabajamos juntos y bueno, y podía decir más cosas de él, pero creo que lo vais a ir descubriendo y él, si quiere, luego contará. Yo no voy a leer currículum ni nada de eso, simplemente que decir, y a lo mejor saldrá también, él es escritor, ha tenido éxito también con prosa y con poesía y tal, pero en principio lo importante es que es un profesor de filosofía, filósofo, y que nos va a hablar del mal, y ya sin más te dejo. Te doy la palabra. Pues buenas tardes. Gracias por venir un día como hoy, una tarde, a hablar del mal. Bueno, de mí solo voy a decir que participé con el Ateneo justo en su fundación. Primer año, los 2 primeros años, hicimos algunas conferencias y guardo muy buen recuerdo. ¿No se oye? Voy a intentar hablar más. Vale. Bueno, voy a empezar con un poema, porque a lo mejor así van entendiendo de lo que voy a hablar durante este tiempo. No pretendo dar... Mi intención es, por supuesto, no cansarles, será culpa mía si lo hago, pero mi intención es dar una pequeña charla, media hora, 40 minutos, y luego ya abro debate y preguntan lo que quieren. Prefiero hacerlo así porque voy a hacer un recorrido histórico por la idea del mal y luego voy a plantear mi propia conclusión y prefiero que tengan todo eso antes de que puedan plantear cualquier pregunta o cualquier discusión que quieran hacer. Voy a empezar con un poema de Antonio Gamoneda, un poeta leonés, que por cierto, si alguna vez le ven, van a descubrir que es el epítome del bien, es un hombre buenísimo, humilde. Fíjense qué poema, se llama Malos recuerdos. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña. Con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros. Era así, era así. Ella gemía y se arrastraba pidiendo. Se orinaba y nosotros la colgábamos para poder pegarla mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos. Era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta de un soldado. Le escribía a su madre. No recuerdo muy bien cuándo vienes, tu hermana no me habla, no te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre, doblados, 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre ni enviar la carta del soldado. Bueno, y alguien pensaba que íbamos a hablar aquí de monstruos y vampiros y fantasía. Esto es el mal. Y esto lo está contando alguien que nadie diría que es malvado. ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos? ¿Cómo hemos tenido esta historia tan terrible, tan sangrienta? Me adelanto aparte de mi conclusión, evidentemente es porque somos libres. Porque básicamente la libertad consiste en esto. La libertad consiste en la posibilidad de hacerlo mejor y también de hacerlo peor. Y hemos estado 25 siglos discutiendo cuál es el origen del mal y nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimo, reconocer que el mal está en nosotros, que no viene de ningún sitio.
que no necesitamos demonios, ni bebedizos, ni causas externas, que el ser humano es capaz de lo peor y capaz de lo mejor. Esa es también la otra parte. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es un recorrido voy a intentar ser breve y además práctico. Pretendo hacer aquí una erudición filosófica y voy a empezar diciendo por qué estoy dando esta charla eh, y para qué. Yo tengo un recuerdo, y es de los pocos recuerdos que tengo de niño, tendría como 6 o 7 años, y mis padres, mi madre solía ir a comprar a oportunidades de Galería Preciados, que muchos de ustedes lo recordarán, cuando existía Galería Preciados. Íbamos a la parte de arriba de los saldos, de las oportunidades, y recuerdo muy vívidamente que ahí vi un libro que tenía imágenes del Holocausto. Yo tendría 6, 7 años, no tendría más. Pero se me quedó grabado la imagen de... Había muchas imágenes terribles, y muchas seguramente la conozco. Pero se me quedó grabada la imagen de un niño que estaba saliendo, era una fotografía que habrán visto ustedes también, de un niño que salía después de la revuelta, de la rebelión del gueto de Varsovia, y el niño salía, estaba con los brazos en alto, una gorrita, no iba mal vestido, eh, pero se me quedó grabada la cara. En esa cara estaba como si hubiera concentrado toda la fragilidad del universo en ese niño y tenía una mirada como interrogando al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A mí se me quedó grabado. Luego, durante mucho tiempo ya, me dediqué mucho a leer y pensar sobre Auschwitz y el Holocausto. Y yo creo que a ese niño, más de 50 años después, le debo esto, le debo una respuesta. Porque yo me preguntaba también por qué. Un niño que dice, ¿cómo es posible que el ser humano haga esto? Todo esto ha coincidido con el aniversario de la liberación de Auschwitz. De verdad que ha sido una pura casualidad. No tiene nada que ver con el tema de ahora tengo algunas respuestas, pero por suerte no tengo todas. Digo por suerte porque si no sería filosofía, sería otra disciplina. Pero algunas sí, alguna conclusión he llegado. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Eh, Ustedes conocen ese libro de Primo Levi que se llama Así esto es su nombre. En el libro de Primo Levi es un superviviente judío de origen italiano del Holocausto, fue de los poquitos que logró escribir sobre ello. Mucha gente dice, ¿por qué no se escribieron más libros? Ahora sí está de moda escribir sobre ello. Pero muy pocos supervivientes lo pudieron reflejar porque incluso con palabras cuesta. Y porque no le podemos pedir a la víctima que, que tenga una obligación de memorizar el horror. Pero nosotros tenemos el deber a veces de recordar. Y en ese sentido, cuando leía a Primo Levi, muy joven, me quedé con una frase que decía al final del libro, si esto es su nombre, en el que más o menos llegaba a decir que no hay que intentar entender Auschwitz, no hay que intentar entender el horror, porque intentar entender el horror de alguna manera es ponerse en el lugar del asesino y compartirlo. Yo he pensado mucho en esa frase y siento decir que no estoy de acuerdo con Primo. Yo creo que la obligación de los seres humanos también es plantearnos por qué llegamos a esto y por qué somos capaces de ese mal tan absoluto. Quizá porque si entendemos la causa, a lo mejor somos capaces de prevenir. No tiene un carácter morboso, por lo menos en mi caso, ni pretendo acercarme al abismo para llenarme de él, sino intentar entender por qué el ser humano llega a estas barbaridades y algunas respuestas después de más de 35 años estudiando y dando clases de filosofía a adolescentes, pues ya ha llegado. De lo que vamos a hablar, evidentemente, ya lo he dicho, es del drama de la libertad. El problema del mal tiene que ver con esto, el drama humano de ser libre. Y que cualquiera de los que me está escuchando ahora, a lo mejor se está arrepintiendo de venir y no se atreve a salir. Eso es la libertad. Una libertad que genera angustia, que genera esa sensación a veces de patada en el estómago, cuando todo lo que estamos aquí, lo que tenemos a un lado lo hemos hecho, han tomado decisiones duras, sabemos que la libertad no es bonita, no es un cuento de pájaros volando y de música celestial, sino que se vive con angustia, se vive como algo terrible.
nuestro querido Ortega y Gasset utilizaba la palabra, me encanta, utilizaba la palabra atosigar. Y a la libertad me atosiga. Una palabra que utilizaba mi abuela cuando la molestábamos mucho. Bueno, voy a hacer un recorrido, voy a intentar ser rápido y repito, claro, no pretendo un error. Vamos a empezar por Grecia. Lo primero que me llamó la atención en la historia del pensamiento es cómo hay un movimiento a mediados, a la primera mitad del siglo V antes de Cristo, que lo que hace es bajar la filosofía a la tierra y al mundo humano. Se le llaman sofistas. Los sofistas tienen muy mala prensa. Durante mucho tiempo, gracias a Platón y a Sócrates, de hecho la palabra sofista quedaba en el lenguaje cotidiano como sinónimo de mentiroso, embaucador, charlatán. Pero los sofistas hicieron al menos 2, 3 cosas que a mí me interesan mucho, sobre todo para la charla que íbamos. Primero, bajaron los problemas filosóficos al nivel de la humanidad. La política, la justicia, la ética, el lenguaje. El lenguaje es importante. Los sofistas se dieron cuenta de que el ser humano sobre todo es palabra. Y nada de lo que estamos haciendo esta tarde tendría sentido si yo no pudiera expresarme y ustedes no pudieran entender lo que estoy. Por lo tanto, vivimos. Heidegger es el templo del ser, el lenguaje. Entonces, el lenguaje es el que nos forma. Y en ese sentido van a ver cómo el lenguaje sí que tiene mucho que ver con esta capacidad humana para el mal o para el bien. Luego hace una distinción que me parece esencial. Me parece esencial y todo el tiempo que estaba dando clase a los chavales cuando venían siempre se lo decía más. Gran parte de los problemas que hay planteados en filosofía e incluso en la vida cotidiana tienen que ver con no entender la distinción básica entre naturaleza y cultura. Ellos lo entendieron rápidamente. Le llamaban nomos, nomos es la cultura, las normas, las leyes, y la physis, en griego, que es la naturaleza. La naturaleza es determinada, sigue leyes fijas. En la naturaleza no hay libertad. La naturaleza no es relativa, no es convencional, es decir, no llegamos a un acuerdo. El león no llega a un acuerdo para matar a la cebra, ni el árbol se comparte cómo va a crecer con el árbol que tiene al lado. Sin embargo, los seres humanos todo lo elaboramos a partir del lenguaje y de la cultura. Por lo tanto, no hay muy poco natural en el ser humano. Y esto lo decían los sofistas hace 25 siglos. Yo creo que es un gran error todavía empeñarse en derivar consecuencias de la naturaleza, en utilizar la naturaleza como ejemplo moral. ¿Eh? Y me van a entender cuando lleguemos al momento, pero ya me adelanto, lo entenderán todos. Atribuir al exceso de testosterona la violencia de los varones es aberrante, porque es quitarle a cada varón la posibilidad de ser responsable de su violencia. ¿Cuántas veces la mujer ha sido reducida a naturaleza? Y las consecuencias de ello han sido las que todos saben. Entonces, esta distinción es clarísima. No hay animales asesinos, para entenderlo. Pero tampoco un asesino humano es un animal. ¿Se habrán dado cuenta de la cantidad de veces que los seres humanos, por ejemplo, cuando vemos a un ser humano que comete una barbaridad terrible, enseguida lo queremos tachar de animal, cuando nunca un animal haría eso? O de loco, que es otra forma de separarle de nosotros. Yo soy el bueno, el que hace una barbaridad no es humano. Bueno, pues precisamente la gran paradoja del ser humano es que eso es ser humano. Es que la crueldad, el ensañamiento, la posibilidad de sentir placer haciendo daño, es exclusivamente humano. No proviene de la naturaleza. Ni hay nada en nuestra naturaleza que explique eso. Podría explicar una violencia instintiva si alguien me da por la espalda y me doy la vuelta. Pero ¿cómo vamos a explicar Auschwitz por la naturaleza? Entonces, creo que los sofistas ya empezaron a darse cuenta de algo que ahora empezamos a reconocer, que ha traído cantidad de malentendidos. Llegamos a Platón. Platón tiene un problema, y es que matan a su maestro, a Sócrates, ya lo saben, es condenado a beber la ceca. Toda la obra de Platón se puede leer como un intento por entender por qué alguien puede matar a un sabio como Sócrates. Y toda la obra de Platón y los diálogos están impregnados de esa idea de que tenemos que buscar una verdad. No puede ser igual lo justo que lo injusto, no puede ser igual lo malo que lo bueno.
Porque el problema que tenían los sofistas, el problema entre comillas, es que ellos decían que lo bueno o lo malo es cultural, por lo tanto es convencional, es decir, depende de dónde estás, depende de tus circunstancias, depende de tu cultura. Sócrates ya se enfrentó a esta idea. Él quería, seguramente, aunque nunca sabremos, lo pensó Sócrates, o lo decía Platón, él quería verdades, sobre todo en la moral, que fueran universales. Y en ese sentido, Platón encontró su famoso mundo de las ideas como una especie de punto de apoyo para mover el mundo. Ese mundo de las ideas es importante porque para Platón, todos han oído hablar del famoso mito de la caverna. No sé por qué le llaman mito. No es un mito, es una analogía, una metáfora. En el mito de la caverna, ese prisionero que sube de la ignorancia, lo último que percibe, dice, y con dificultad, dice Sócrates el diálogo, es la idea del bien. Es decir, para Platón, el bien es el último escalón de la sabiduría. Y el que llega a conocer lo que es bien, sabe todo. Es importante lo que estoy diciendo, porque tú puedes ser un gran científico o un genio de las matemáticas, pero si no entiendes lo que es el bien, seguramente tu capacidad de maldad va a ser más grande, porque encima eres inteligente. No lo voy a recordar constantemente, pero por favor piensen que Auschwitz es el resultado del conocimiento humano. Para matar millones de seres humanos en poco tiempo, hace falta una capacidad racional y tecnológica que nunca habíamos tenido. Por lo tanto, Platón ya entiende esta idea de que el bien es la cúspide del conocimiento. Y lo que estoy diciendo lo han comprobado, lo habéis comprobado seguramente todos cuando habéis descubierto que una persona que a lo mejor incluso externamente no es bella, es buena y te parece bella. Porque el bien, en ese sentido, acapara todo. Es importante decir que para los griegos, bien, verdad, belleza, son siempre lo mismo. Para Platón, un teorema matemático es bello. Y es bello porque es verdad. Y es verdad porque es bueno. Y un acto moral también es bello, es bueno, es justo, es verdadero. Por lo tanto, el mal para Platón no existe. Esta es la conclusión de Platón. El mal es una ausencia, una ignorancia. El que actúa mal es porque no sabe lo que es el bien. Si lleváramos esto al extremo, estaríamos diciendo que más que cárceles hace falta escuelas. Muy revolucionaria la teoría de Platón. Pero claro, introduce una idea también inquietante. Y es que quien hace el mal quizá no es responsable de hacerlo. Igual que el que no sabe hacer un teorema matemático, simplemente no sabe. No tenemos que decir que sea malo. Bueno, algo de esto lo arregla su discípulo Aristóteles. Porque Aristóteles sí que introduce una variable muy distinta. Él dice que hay virtudes intelectuales, y uno puede saber mucho, en teoría, lo que es la justicia o el bien, pero hay un tipo de virtud que es una virtud moral, que se practica, que es hábito. Se parece mucho al ejercicio. Es decir, yo puedo saber lo que es el bien, pero puedo querer no hacerlo. Entonces, en Aristóteles ya, como siempre Aristóteles, bajamos un poco a la tierra, en el famoso cuadro ese de Rafael de Platón señalando arriba y Aristóteles abajo. Esta idea de que en el mundo humano las cosas no son tan sencillas. No se conoce el bien como idea absoluta, sino que se actúa bien porque también quieres hacerlo y porque te habitúas y te esfuerzas diariamente en querer hacerlo. Por tanto, en Aristóteles sí que hay una respuesta. Sobre todo Aristóteles, esto ya lo sabrán, si han estudiado un poquito, han leído filosofía, introduce también esa idea del término medio que ya es un clásico. Para Aristóteles, el mal o todo lo que es erróneo proviene de un exceso o un defecto de algo. Y en cualquier virtud podemos encontrar el término medio, que sería la virtud, y el exceso o el defecto, que sería el error. Esta también es una idea muy griega. Para entender el mundo griego hay que entender que los griegos siempre pensaban que el límite es una perfección y lo ilimitado es el mal, es la imperfección. Pero se ve en todo, se ve en su escultura. La escultura griega es un ejemplo de simetría, un ejemplo de orden, incluso de equilibrio entre las partes. El Partenón griego no tiene, comparar el Partenón con el Guggenheim, ¿no? Y entenderán la diferencia entre el arte griego y el arte actual.
Para los griegos esa idea de mesura, de armonía, de que todo cumpla su función, es básica para entender lo que es y lo bueno. Llegamos a un momento de crisis. A la muerte de Aristóteles se desmembra no, porque no existía ningún tipo de país llamado Grecia, pero las polis, que habían existido como ciudades independientes muy parecidas a lo que hoy llamaríamos un país, dejan de existir porque Alejandro Magno crea un imperio. En un mundo de crisis, que seguramente nosotros no vamos a entender hasta qué punto eso debió significar para los griegos del mundo, de una etapa, en ese momento defensivo de crisis surgen pequeñas escuelas, que es lo que llamamos las escuelas helenísticas, que introducen la idea de la autarquía. Es decir, el mundo es un desastre, el mundo está mal, del mundo te va a venir el mal. Por lo tanto, eres tú el que tienes que defenderte del mundo. Y de ahí surgen las ideas de los estoicos, ¿eh? La ataraxia, que significa imperturbabilidad, y que no, intenta que no te afecte el exterior, porque te va a afectar. Porque a tu alrededor existe la enfermedad, el hambre, la muerte, la ruina, el amigo te va a traicionar, pero depende de ti de que eso desborde o de que mantengas una calma. La idea de la ataraxia es muy típica de momentos de crisis de la sociedad y del pensamiento. Epicuro, que era hedonista, que ha sido uno de los filósofos peor tratados de la historia, porque la Edad Media acabó casi con toda su obra simplemente porque hablaba del placer. Si se hubieran leído algo de Epicuro, llegarían a comprender que Epicuro hablaba del placer casi como hoy hablaría un ermitaño, alguien que lo que quiere es que el placer surja de no necesitar, de tener pocos deseos. Por primera vez ya se empieza a advertir, quizá el origen de todo está en un exceso de deseos. Y es evidente que el más rico, el que no necesita, que el que necesita cosas. Los griegos siempre tienen esta visión racional, es decir, aplica la razón. Aplica la razón en tu vida cotidiana y si quieres actuar bien, tienes que empezar siendo independiente, autárquico. Bueno, yo no voy a hablar demasiado de la Edad Media por una razón, porque en estos temas todo lo que tenga que ver con la religión o el mito creo que a mí particularmente me desvía de lo que pretendo decir. Y no digo nada malo de ello, digo que la religión plantea una cuestión de fe, de principio de autoridad y la filosofía va por otro lado. No, yo pienso va por otro lado. No quiero de todas maneras dejar de lado al gran culpable de la Edad Media, que habla del mal constantemente, que es San Agustín, que en el siglo V escribe sus famosas confesiones y que en uno de los capítulos llega a decir, Dios mío, ¿por qué me has permitido pecar cuando era niño? Y se refería a robar unas peras. Y esa idea del mal, San Agustín estaba obsesionado con la idea del mal, y en su juventud era maniqueo. El maniqueísmo era una filosofía, religión que venía de Oriente, que plantea que el universo está dividido entre el bien y el mal, y la luz y la oscuridad, y que todo el universo es una batalla entre la luz y la oscuridad. Bueno, pues San Agustín encontró esa respuesta, pero no le valía demasiado, hasta que por fin encontró en los evangelios la respuesta que venía ya platonizada a través de Plotino, siglo III después de Cristo, que lo que advertía es que el mal es una carencia. Y eso lo entendió mejor. Pero San Agustín tiene un problema. Tiene un problema que yo creo que nunca ha podido resolver ninguna religión del libro. ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo admitir un mundo donde existe la maldad con un Dios infinitamente bueno? Y con un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Y con un Dios omnipotente, que todo lo puede. Es decir, que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Porque el cristianismo no es un Dios ajeno. El cristianismo es un hijo de Dios que viene a morir por nosotros y que interviene en el mundo. ¿Y por qué no interviene? En Auschwitz, por ejemplo. Yo no sé si han llegado a oír las palabras de Benedicto XVI cuando visitó Auschwitz, el primer papa que lo visitó. Dijo, Señor, ¿dónde estabas entonces?
¿Veis? Ese es un problema que solo se da en la religión cristiana, las religiones del libro, porque plantean un Dios infinitamente bueno y cómo hacerlo compatible. Sé cuál es la respuesta de la filosofía cristiana. Dios nos ha dado la libertad y el libre albedrío para que podamos elegir entre Él o alejarnos de Él, que sería el pecado. En términos racionales, no deja de ser Dios el responsable, entonces, de mis acciones. No tiene solución y yo no quiero plantear aquí nada más porque nos lleva a un problema de fe. Ya entraría la fe y la Edad Media es el momento en el que la fe y la razón luchan y sobre todo prevalece la fe. De hecho, el propio San Agustín dice, cuando tengas dudas, cree, ya está. Ahí se soluciona. Voy a dar un gran salto, pero no quiero detenerme más a nada. A mí me impresionó mucho la aparición, cuando leí por primera vez El Príncipe de Maquiavelo. Estamos en el Renacimiento. Porque ahí ya todo cambia. Maquiavelo introduce la idea de que la virtud en el gobierno y en la política no tiene nada que ver con lo que los griegos en la Edad Media se llamaba la justicia, la bondad, la honradez, la creencia. No, no, el gobernante debe ser despiadado. Yo no sé si han leído el Príncipe de Maquiavelo. Fíjense que algunos estudiosos del libro todavía piensan que lo hizo irónicamente, porque Maquiavelo saben que fue expulsado por el gobernante de Florencia de la época y que se estaba vengando de él haciendo una especie de sátira de la crueldad del gobernante. Pero no, Maquiavelo escribe lo que escribe. Y, y quiero leerles algún pasaje de Maquiavelo. Ese famoso libro El Príncipe, que por cierto se ha hecho muy famoso entre muchos pueblos. Dice Maquiavelo, un príncipe prudente no puede ni debe mantener fidelidad en las promesas, cuando tal fidelidad redunda en perjuicio propio y cuando las razones que le hicieron prometer ya no existen. Es necesario tener gran habilidad para fingir y disimular. Los hombres son muy simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Hay que comprender bien que un príncipe, especialmente un príncipe nuevo, no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son considerados buenos, ya que a menudo está obligado para conservar el Estado a obrar contra la fe, contra la caridad y contra la humanidad. Así empieza el Estado moderno, así empieza la modernidad. Hay una visión de la modernidad como algo estupendo, pero la modernidad, especialmente en política, empieza así, por una desconfianza enorme hacia el ser humano y por una idea del ser humano que nos convierte en, acabo de decir, o matas o te matan, o eres cruel o no tienes el poder. Y es un momentito, pero quiero leerles un ejemplo que pone Maquiavelo de lo que sería una buena acción de un príncipe. Y esto que voy a leer ocurrió de verdad. Él está poniendo este ejemplo. Está hablando de César Borgia. Dice, le llama el duque. Después que el duque hubo tomado la Romaña, repito, lo que voy a leer lo pone Maquiavelo de ejemplo de virtud, de lo que hace un buen gobernante. Después de que el duque hubo tomado la Romaña y encontrándola mandada por señores ineptos que más bien habían despojado que corregido a sus súbditos, que les habían dado motivo de desunión, en tanto grado que esta provincia estaba llena de latrocinios, de contiendas y desórdenes, juzgó que era necesario, si quería hacerla pacífica y obediente al brazo regio, darle un buen gobierno. Entonces envió allí a Ramiro de Orco, hombre cruel y expeditivo, al cual le dio plenos poderes. Este en poco tiempo la convirtió en una provincia pacífica y unida, con grandísima reputación. Después pensó el duque que no era necesaria tanta autoridad, porque temía que se volviera odiosa contra él. Y así erigió en el centro de la provincia un tribunal civil presidido por un hombre excelente. Y como sabía que los rigores pasados le habían granjeado algún odio, para purgar los corazones de los pueblos y ganárselos del todo, quiso mostrar que si se había cometido alguna crueldad, no venía de él, sino que la habría producido el ministro que había mandado.
Y a la primera ocasión que se le presentó, una mañana, en Cesena, perdón, lo hizo exponer en 2 pedazos en la plaza con un trozo de madera y un cuchillo ensangrentado al lado. La ferocidad de semejante espectáculo hizo que aquellos pueblos durante algún tiempo quedaran tan satisfechos como asombrados. Yo no sé si lo han entendido bien. Es decir, manda a alguien a ser cruel para pacificar una provincia y para que el odio generado no revierta en él, manda matar y exponer públicamente el cadáver del ministro. Esto lo pone Maquiavelo como un ejemplo de virtud política y de un buen gobierno. Entonces, claro, hay que plantearse esto. La edad moderna surge de una idea del ser humano que ya no tiene nada que ver con lo que les expliqué antes del mundo griego. La virtud molesta en la política. La honradez, la generosidad, la ética, la justicia, son lastres que hay que tirar. Algunos han llamado a esto, supongo que lo saben, la realpolitik, ¿no? Es decir, la política real es esto. Dejarnos de zarandajas, porque el ser humano necesita palo y zanahoria. Bueno, llegamos a un debate interesantísimo. Justo a partir de Maquiavelo surge, sobre todo en el mundo anglosajón, esta idea de que el ser humano no es bueno por naturaleza. Y por lo tanto, toda la política debe partir de esta idea. Se supone que el mundo anglosajón tiene esta vertiente de observación, que a veces falta en el continente, somos más cartesianos. Y muchos anglosajones piensan que el buenismo está muy bien, pero se queda en eso. Y que lo que hay que hacer es observar al ser humano. El ser humano es cruel, es malvado, se queda con lo que no es suyo. Si no tiene un poder fuerte sobre él, se convierte en anarquía en el peor sentido. Anarquía, cosa que no me gusta cuando la escucho, pero es esta idea de todo vale y gana el más fuerte. Aquí está la figura de Thomas Hobbes. Y esa famosa frase que habrán oído, en latín, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces Hobbes crea esta idea, en un libro que se llama Leviatán, de que el ser humano lo que debe hacer es ceder su libertad. ¿De qué me vale la libertad si me van a matar? Hobbes vivió una época muy dura. Vivió en Inglaterra guerras civiles, masacres. En esa época no existían derechos. No existía la idea de un tribunal de la Haya que juzgara crímenes de el ejército que entraba masacraba una ciudad. Hobbes empezó a entender que el ser humano debe ceder su libertad para garantizar al menos su seguridad. Y surge esa idea del Leviatán, de un monarca, de un gobernante poderoso que tiene todo el poder. Y de ahí surgen los absolutismos que luego se dieron en el siglo XIX incluso XX. Voy a contraponer la figura de Hobbes con la figura de Rousseau, porque Rousseau es la otra. Rousseau ya es ilustrado, ya estamos hablando del siglo XVIII. Rousseau es un ilustrado raro, porque Rousseau no confiaba tanto en el progreso, que es lo propio de la ilustración. Él parte de la base de que el ser humano en el estado de naturaleza, que por cierto nunca sabemos cómo fue, porque no hemos escrito nada sobre ello, cómo vivió el ser humano antes de que existiera historia. No lo sabemos. Pero mientras que Hobbes pensaba, los anglosajones, que el ser humano es cruel y que seguramente vivió en guerra permanente, Rousseau lo que pensaba es que no, que el ser humano tenía una especie de simpatía o empatía natural con otros seres humanos y que seguramente los grandes males provienen primero de la propiedad privada, que genera desigualdad, y luego de una cultura que nos ahoga la empatía y nos ahoga esa simpatía natural. Muchos criticaron esta idea de Rousseau y le llamaron, han oído alguna vez, esto del buen salvaje, de caricatura. Salvajes son buenos y el hombre civilizado. Pero Rousseau lo que pretendía es demostrar que muchas veces las guerras, la violencia, lo que llamamos la maldad, es producto de la competencia, del egoísmo generado por la cultura. No está en nuestra naturaleza. Bueno, las dos partes de esta dicotomía entre Hobbes, desconfianza del ser humano. Yo estoy diciendo desconfianza y podríamos incluso decir pesimismo. Los defensores de la teoría de Hobbes dirían que es realismo, ya está. Decir que ahora está oscuro y es de noche no es pesimista, es la realidad. Estas dos partes del pensamiento han derivado en dos visiones de la política. Liberalismo, típicamente anglosajón,
y el socialdemocracia, el socialismo más continental, que defiende que hace falta una justicia básica en la sociedad antes de plantearse la idea de libertad. ¿Para qué quiere la libertad si no tiene ni siquiera para condiciones? Pero a mí me interesa más el tema del mal. Miren, a mediados del siglo XX, un autor que se llama William Golding escribió una novela que es exactamente esto que estoy diciendo de Rousseau. Se llama El Señor de las Moscas. En El Señor de las Moscas se plantea una fábula. ¿Qué pasaría si los niños naufragan, llegan a una isla y tienen que construir la sociedad? Es decir, esa historia de William Golding lo que plantea es la metáfora del estado de naturaleza. Sin padres, sin colegios, sin órdenes. Los niños empiezan a ir bien vestidos, como viene en una academia militar, se llaman por su cargo, pero poco a poco va degenerando. Mi hija, no voy a hacer pero ya se pueden suponer cómo acaba la novela. Una violencia desatada, en la que los niños se matan. Los niños. Cuando uno lee esa novela terrible de William Golding, por cierto, William Golding, me gusta poner esto en contexto para que lo entiendan. William Golding estuvo con el Reino Unido, con los británicos, en los juicios de Nuremberg, viendo las terribles imágenes de campos de exterminio. Su visión del ser humano tiene que ver con eso que vio ahí. Pero claro, uno se plantea lo siguiente. ¿Por qué los niños se matan? Hay dos niños. Jack es el violento, le gusta cazar, no acepta órdenes. Y luego está Ralph, que es el niño ordenado, que quiere democracia, encuentra una caracola y la tocan cada vez que quieren quedar. Pero Jack lo que quiere es cazar, y de hecho caza un jabalí, un cerdo salvaje, y pone la cabeza ensangrentada en un palo. De ahí viene el nombre del Lord of the Flies, del Señor de la Noche. Es decir, el horror, la violencia o el orden y la disciplina. Y gana el horror. Y uno se puede plantear lo siguiente. ¿Por qué? ¿Es por lo que dice Hobbes? ¿Es porque el hombre es malo por naturaleza? ¿Y los niños sin leyes y sin órdenes van a llegar a esa barbarie? Yo siempre me he planteado qué diría Hobbes. Hobbes seguramente dirían que precisamente es necesario el gobernante del Leviatán, el gobernante duro, con poder absoluto, para evitar que llegue Jack, para evitar que llegue el verdadero malvado. Seguramente Rousseau diría que esos niños ya han aprendido, porque vienen de una cultura, y que la violencia desatada no es más que la reproducción de lo que han visto en su vida. Leanla, se lo aconsejo, si no lo han visto, no lo han leído. Hay una película, pero no me gusta. Se plantea el problema de, entonces, el ser humano tiene algo en su naturaleza, aparte del egoísmo y la violencia que le lleve al mal. No sé si han visto alguna vez la película de Pequeño Salvaje de François Truffaut, una película antigua. El François Truffaut se basó en el caso real de un niño en Francia que un poco después de la Revolución Francesa apareció en un bosque y era un animal. Era un niño, se le calculaba entre 10 y 12 años, pero se comportaba como un animal. Daba cuatro patas, olía, por supuesto no hablaba, solo dormía. Fue un caso muy especial en la época, porque era la época de la Ilustración, y el debate sobre la bondad o la maldad natural del ser humano estaba en pleno. Y un médico antropólogo, se llama Jan Ittar, escribió un libro demostrando cómo podía educar, si es que pudo, eso también que no leen el libro o la película, si podían traer a ese niño a la civilización. Y voy a leer ahora un pequeño fragmento que me parece importantísimo del momento en que Jan Ittar le hace una prueba a este niño. Repito, este niño es un animal, vive como un animal, no tiene lenguaje, no tiene inteligencia. Y sin embargo, él intenta enseñarle poco a poco. Hay una escena en la película de Truffaut muy emocionante, pero cuando lo leí me pareció igual de emocionante. Fijaron cómo describe este experimento. Ittar quiere saber si el niño tiene moral. Es decir, si es capaz, por ejemplo, de entender lo que es la justicia.
Todos los que me están escuchando y tienen perros saben que si ustedes enseñan a un perro a hacer algo y le dan un premio, y después de mucho tiempo lo hace, pero no le dan el premio o le castigan, el perro se desconcierta. Los perros, por ejemplo, dan vueltas sobre sí mismos. No saben qué hacer. Pues este experimento lo hizo Janitar con él. Fíjense qué bonito como lo es. Para este experimento realmente penoso, hube de escoger un día en que, hallándome tan satisfecho de su inteligencia como su docilidad, tras haberlo ocupado durante horas en ejercicios, tendría yo que haberle alabado y recompensado, como él mismo sin duda esperaba, a jugar por el contento de sí mismo que traslucía. Pero ¿cuál no sería su estupefacción cuando vio que en lugar de las acostumbradas recompensas, en lugar del buen trato a que tanto sentía haberse hecho acreedor, se vio venir de pronto encima una sombra severa y amenazadora que, con todas las señales exteriores del descontento, deshacía aquello mismo que acababa de saludar como alabanza, tirando sus cuadernos y cartones por los rincones, y lo agarraba a él mismo por un brazo para llevarlo con violencia hacia un cuarto oscuro donde le solía castigar y donde le metían en prisión al principio. Hasta la puerta se dejó conducir y no observé un comportamiento distinto. Pero, sin embargo, cuando me acerqué a la puerta, tras haberme prodigado en aquellas mismas caricias, me opuso, tras haber llevado a la puerta, me opuso la más terrible resistencia, que tanto más hubo de complacerme, cuanto en él era enteramente nueva, ya que jamás, con ocasión de un castigo semejante, siendo merecido, había empañado con la vacilación más leve su sumisión. Quise insistir para ver hasta dónde llegaba su resistencia, y poniendo en juego todas mis energías, hice por levantarlo del suelo para meterlo en el cuarto oscuro, lo que acabó de desencadenar todo su furia. Llegado al colmo de su indignación, rojo de ira, se debatió entre mis brazos durante unos minutos y me mordió en la mano. Cuán dulce no habría sido para mí en aquel instante que él me hubiese podido comprender para decirle hasta qué punto el propio dolor de su mordisco inundaba mi alma de gozo verdadero. Y lo han entendido. Quiere saber si el niño sabe lo que es la justicia. Y lo hace. El perro no se revuelve contra ti. El niño lo hizo. Es decir, parece que hay algo en la naturaleza humana que sí que nos predispone hacia el conocimiento, aunque sea básico, de lo justo, lo injusto, que algunos llaman el bien. Esto ya se lleva al extremo en los dos grandes, para mí, filósofos de la que son Kant y Hume, que plantean el problema, además, justo en sus dobles. Kant, la razón, ¿de dónde viene la posibilidad del ser humano de actuar moralmente? ¿O no? De la razón. Para Hume viene de las emociones. Los dos grandes hitos de la Ilustración, razón y corazón. Kant llega a la conclusión de que el ser humano no puede basarse en la emoción ni en los sentimientos para crear un sistema moral, porque entonces habría tantos sentimientos como personas estamos hoy. Y no llegaríamos a ninguna. Por lo tanto, evitemos la experiencia y planteemos la necesidad racional de unos derechos universales. Platón estaría encantado de su tumba de haber escuchado, porque es lo que pretendía Platón. Y Kant es saben todos, supongo, el iniciador de lo que fue los derechos humanos. Y debe haber derechos que no estén sometidos a la cultura, a la experiencia, a las circunstancias personales. Y ese famoso preámbulo de la Declaración Universal, que no nos suena a música celestial, aunque no se cumpla, que dice que nadie puede ser discriminado por su sexo, religión, opinión, es Kant. Es decir, no me puedes decir racionalmente que tú tienes un derecho y yo no tengo derecho a tenerlo. Porque es una contradicción en sus términos. Porque es como decir que un triángulo tiene cuatro lados. Hume no estaba de acuerdo. Hume, el famoso filósofo escocés, digo famoso ahora, porque en su época era más conocido como historiador que como filósofo. Hume, que es un tipo que a mí me cae especialmente bien, porque Hume siempre he dicho que es el filósofo del I don't know. Y yo qué sé. En filosofía esto es raro. Es muy raro que los filósofos reconozcan que la mayor parte de las cosas no las sabemos. Hume no tenía ningún problema. Y no lo sé, decía. Y yo qué sé, cuando me planteo
la existencia, el ser, la libertad. Llega un momento en que digo, no puedo llegar a ninguna conclusión, pero sí que puedo observar la naturaleza humana. Y si observo la naturaleza humana, decía Hume, observo que la moral descansa más en los sentimientos que en la razón. Y que cuando alguien dice que algo es injusto, está emitiendo algo así como una señal de disgusto ante algo que ve. Algo parecido a como cuando alguien come una comida que no le gusta y dice, esto no me gusta. Claro, dicho así, Hume no es tan grandilocuente. Parece que lo deja todo al albur del sentimiento personal. No, él cree que hay un sentimiento universal, que es, él lo llama simpatía en inglés, y por eso a veces se ha traducido, pero es lo que todos llamamos hoy en día empatía. Él cree que todos los seres humanos básicamente se alegran cuando otro ser humano está bien y sufren cuando otro ser humano sufre. Pero entonces inmediatamente estarán escuchando y diciendo, pero esto no se da en la realidad. Claro, porque Hume dice que la cultura puede cambiar esa empatía natural. Y que si vives en una cultura donde dicen que ese es el enemigo, pierdes la empatía básica. Gran parte de la violencia humana se debe a esto. Me remitiré a Auschwitz cuantas veces sea necesario. Si el problema de la muerte de 6 millones de judíos es que previamente hay un proceso de deshumanización, porque sólo así se puede entender que no haya ninguna empatía entre el niño que te mira a los ojos antes de entrar a la cámara de gas y tú. Y ese proceso de deshumanización empieza por el lenguaje. Los nazis no llamaban seres humanos a los judíos. En Mein Kampf, Hitler habla de las ratas. Y cuando habla de los niños por las ciudades alemanas, les llama ratas que pululan. Y los terroristas de ETA llamaban chacurra, el guardia civil al que asesinaban, perro, basta. Y los capitalistas llamaban comunista al que mataban, y el comunista capitalista al otro. Es decir, el ser humano tiene esta capacidad terrible para distanciar a otro ser humano y quitarle lo que nos une de ser humano. Porque miren, piénsenlo bien, ¿qué nos une a todos los que estamos aquí? Cada uno somos distintos, tenemos ideas distintas, experiencias muy distintas, pero nos unen básicamente dos cosas. Y aquí es compatible, Canigé. Nos une la razón. Por eso la matemática es un lenguaje universal. Y al que manda un satélite al espacio, si quiere que lo encuentren los extraterrestres, no lo escribe en inglés o en español, o le manda palabras de bienvenida. Escribe una fórmula matemática, porque seguramente si hay una inteligencia entenderá. Pero por otro lado, estoy convencido que todos los que estamos aquí queremos que nos quieran. Y no nos gusta sentirnos solos. Y no nos gusta que nos humillen. Y las lágrimas de dolor de la madre africana que pierda al hijo son exactamente las mismas que la de la mujer blanca y con dinero de aquí. Es decir, Hume entendió que hay un sentimiento que sí que podemos llamar universal, pero que se puede destruir. Y Kant entendió que a veces, como el sentimiento no sirve para ponernos de acuerdo, tenemos que utilizar la razón para aplicar un criterio formal. Por eso la ética de Kant se llama formal. Dejémonos de contenido. La cuestión no es si debo o no matar, sino ¿quieres que eso se convierta en universal? Porque entonces empezamos a hablar de él. Si algo lo quieres para ti, pero no lo quieres para otro, no puede servir como una norma moral. Voy a intentar darme un poco de prisa, porque llegamos para mí, un momento clave en la historia del pensamiento sobre el tema del mal, que es el romanticismo. Porque claro, el romanticismo es el rechazo a la razón, el rechazo a la lógica, el rechazo a la idea del progreso ilustrado que nos iba a llevar a la felicidad. Y de repente aparecen los monstruos. Todos tienen en su cabeza, si lo digo, los grabados negros de Goethe. Justo, principios del décimo.
Los grabados de Goya, las palabras de Goya. Goya, digo Goya, el pintor español, acabó sus días haciendo esos dibujos terribles que todos supongo que han visto alguna vez. Uno de ellos es el de alguien rodeado de libros y escribe debajo: el sueño de la razón produce monstruos. Es decir, a lo mejor el exceso de razón también produce el mal. Y eso es el Holocausto. Tres ejemplos concretos. Goya. Otro, Sade. Sade ha sido muy mal entendido, porque se le considera simplemente un tipo que escribía cosas obscenas y asquerosas y terribles y hablaba de torturas. Pero Sade nunca hizo nada de eso. Simplemente se planteó hasta dónde llega el ser humano cuando fantasea con el mal. Igual que podemos plantearnos hasta dónde llega el bien, podemos plantearnos hasta dónde llega el mal. Y Sade introduce esta idea de que el ser humano tiene esta, por lo menos, potencial capacidad para al menos imaginar el mayor de los males. Y si lo leen así, lo leerán de otra manera, porque de mucho tiempo Sade era casi sinónimo de pornografía. Sade lo que plantea es hasta dónde somos capaces, incluso de soportar lo que estoy leyendo. En Sade hay tortura, hay depravaciones, pero a la vez están hablando de la naturaleza, de Dios, de la justicia. Sade, Goya y, cómo no, ese famoso cuento que surge de una noche en Villa de Odati, cuando Lord Byron, Mary Shelley, su marido, y otros que había allí, deciden escribir un cuento. ¿Saben la anécdota, no? Deciden escribir un cuento de terror y Mary Shelley escribe esa novela que es el fundamento de la crítica a la razón y sobre todo a la ciencia. El ser humano puede construir racionalmente algo que vaya en su contra y que nos destruya. Es curioso porque no sé si lo saben, durante una semana, era verano, cuando estaban en Suiza, la famosa villa. Pero durante una semana estuvo todo oscuro, porque había explotado un volcán en Asia y hizo que Europa estuviera en una noche durante una semana. Es decir, que esta idea de que surge Frankenstein, además de una especie de semana terrible, donde hacía incluso frío en verano, es algo también que no le va a hacer. Y llegamos a los dos grandes críticos de la razón, que son Schopenhauer y Nietzsche. No voy a cansarles mucho, pero Schopenhauer hace una cosa genial, en mi modesta. Voy a intentar ser muy divulgativo. Kant lo que dijo es que nosotros, para percibir la realidad, tenemos un filtro, lo que llamaba las formas. Entonces yo percibo el mundo a través del tiempo y el espacio. Si no existiera la forma del espacio y del tiempo, yo no les vería como les veo, ni tendría ahora la sensación de que me queda poco para hacer. ¿Qué pasaría entonces? El propio Kant se plantea, pero entonces eso quiere decir que si yo no percibo el mundo, si no hubiera seres humanos, la realidad sería distinta. No sé cuál, pero otra. ¿Entiende lo que quiero decir? Pero es sencillo, ¿no? Es como nacer con unas gafas que me predispone a ver el mundo de una manera. ¿Cómo sería el mundo sin esas gafas? No lo sé. A eso Kant le llamó número. Frente al fenómeno, que es lo que percibo, eso le llamó número. Bueno, pues Schopenhauer empieza por ahí. Dice, yo no sé lo que es la realidad, porque no la percibo, pero puedo intuirla, por ejemplo, haciendo caso a cómo funciona mi cuerpo. Y Schopenhauer cree que en la esencia del mundo lo que late es una voluntad ciega. Pues escribió un libro que se llama El mundo como voluntad y representación, y es una voluntad terrible. La esencia del mundo es el horror, es algo terrible.
Hay un problema, es que le llamó voluntad, y la palabra voluntad tiene una connotación de conciencia. No, pero Schopenhauer decía que es ciega, es arbitraria. Miren la naturaleza, decía Schopenhauer. ¿Qué late en la naturaleza? La supervivencia a costa de lo que sea. La necesidad de sobrevivir. Y eso es lo que late en el mundo. Por lo tanto, Schopenhauer creía que en el agujero negro del mundo, en eso que no percibimos, está el horror, algo terrible. Nietzsche empezó siendo un seguidor de Schopenhauer, pero enseguida se dio cuenta de que Schopenhauer era un pesimista, le criticó. Y lo que defiende Nietzsche es que cualquier tipo de juicio moral, hablar de bien o mal, de justicia o injusticia, es ya un resentimiento contra la propia vida. Es decir, el verdadero filósofo, el hombre, no dirán superhombre, pero el hombre que está más allá del bien y el mal, no percibe el mal o el bien en el mundo. Todo lo que existe debe existir. Y el mero hecho de decir que algo es feo es no aceptar parte de la realidad. Lo que pensábamos. Hace unos años estuve en Grecia, en la isla de Samos, y ahí lo entendí bien, porque en Samos venden una copa, no sé si la conocen, se llama la copa de Pitágoras. Muy interesante, es una copa que dicen que construyó Pitágoras, porque tú sabes, pero no me extrañaría. Es una copa que se llena de agua, la hizo en época de sequía, para que la gente no bebiera más de lo necesario, que se necesitaba. Pero la copa, si se llena más de un punto, abajo hay un agujero y el agua se vacía, lo que se llama la copa de Pitágoras. Fíjense qué ejemplo de racionalidad, práctica y ética, además justicia. Claro, pero es que en Samos y en muchas islas del Egeo y en toda Grecia todavía se conserva también, se venden cantidad de estatuas y símbolos fálicos, es decir, sexuales. Eso es lo que entendió Nietzsche. En el mundo griego convivía lo apolíneo, lo llamó Apolinio, el dios Apolo, es la razón y la lógica, pero también convivía el deseo, la fiesta, la sexualidad, los impulsos. Y Nietzsche cree que eso se quebró en un momento y que gracias para él, a Sócrates y Platón, pues la idea de los impulsos, los deseos, el inconsciente, se considera malo, mientras que la lógica y la razón se elevan al lugar de la... Nietzsche cree que eso es un error. Y lo que más me interesa a mí de Nietzsche, además, es su idea de que el verdadero artista tiene que captar también eso que no queremos normalmente ver, que llamamos feo, que llamamos terrible, que llamamos horroroso. La influencia de Nietzsche en el arte del siglo XX ha sido fundamental. Y llegamos al siglo XX. El siglo XX ha sido, por desgracia, el ejemplo de hasta dónde el ser humano es capaz de llevar la mano. Ya lo anticipaban, voy a poner ejemplos, o el cine, y pongo ejemplos simplemente para provocarles, por si no me interesa. Stevenson ya advirtió en Jekyll y Hyde que quizá los seres humanos somos eso, Jekyll y Hyde. Pero fíjense que el propio Stevenson no se atreve a decir que el ser humano es eso, sino que tenemos que tomar un bebedizo que nos convierte. Yo creo sinceramente que Freud es el primero en reconocer que el mal somos nosotros y que el mal habita en nosotros y que esa parte de tánatos que él llama de violencia y de muerte, ese instinto de violencia y muerte, convive también con una parte lógica. Libido, el placer, tánatos, la violencia. Surge también la idea de que quizá el mal es la ausencia de sentido. Y esto tiene mucho que ver con Nietzsche, porque Nietzsche anticipa el nihilismo. Es que no hay ninguna razón, no hay fines, no hay sentido. Y hay que vivir así. Miren, en el año 1933 fue muy, muy famoso un crimen que cometieron dos hermanas, las hermanas Papin, en Francia. Jean Genet escribió un libro que se llama Las criadas, basándose en este crimen.
fue uno de esos crímenes que la gente no entendía porque no había motivos. Freud ya anticipa esto. Es que quizá no hay un motivo para todo. Os recuerdo cómo he empezado esta charla con el poema de Gamoneda. ¿Por qué pegas a una perra? ¿Y por qué rompes la carta de la madre de un soldado? ¿Y por qué hay un porqué? Estas hermanas mataron a su, con la que trabajaban, y a su hija adolescente, y no entro en detalles, si quieren, verlo, pero fue terrible, terrible. La sacaron los ojos, las desfiguraron. Cuando le preguntaba al juez por qué lo habían hecho, ellas no sabían responder. No lo sé. Pasó. En el extranjero de Albert Camus, el protagonista, Mersol, dispara en la playa a alguien y le mata, pero no sabe por qué. Le preguntan y dice, hacía sol. ¿Y qué decirles de las metáforas de Kafka, que anticipan el infierno moderno, sobre todo del absurdo, de la burocracia? El tipo que persigue justicia en el proceso o en el castillo y se queda siempre al punto de que le van a abrir la puerta, pero siempre. O esa terrible novela de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas, donde alguien hace un viaje al Congo. Es una crítica además al imperialismo, a la esclavitud. Joseph Conrad había visto el genocidio de Leopoldo II en el Congo y recrea una historia de un viaje en el que van por un río y el protagonista empieza a entender que todo lo que existe es el mal. Entonces a lo mejor lo conocen más la versión de Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Y esa famosa imagen de Marlon Brando diciendo el horror. Por cierto, así termina la novela. Urs, la alemana que habían ido a recoger, se vuelve medio loco y solo dice el horror. ¿Cuál es mi conclusión? ¿Qué le diría yo a ese niño al que vi en la foto y al que tendría que explicarle por qué el ser humano es capaz? Algo ya anticipado. Creo que la clave está primero en la libertad. Es decir, el ser humano huye de su libertad constantemente. Necesitamos poner la idea del mal como si existiera fuera nuestro, como si no fuéramos capaces de reconocer que somos responsables. Eh, no hay naturaleza. El ser humano hace mucho que dejó de ser natural. No se puede explicar la violencia humana por la naturaleza. ¿Cómo vamos a explicar las guerras y las masacres por nuestra? Aquí hay un filósofo que me ayudó mucho, que es Sartre, que con todos sus defectos, Sartre se equivocó mucho, políticamente creo yo, pero da en el clavo al poner la idea de la libertad como algo radical. El ser humano ha huido siempre de su responsabilidad. Él en francés le llama mauvaise foi, es decir, la mala fe. La mala fe es lo que hace que constantemente busquemos justificaciones. El soldado alemán que metía a un niño en la cámara de gas obedecía órdenes, como si no fuera capaz de reconocer que podía rebelarse. Ah, claro, pero entonces le matan. Claro. Es que la libertad es eso. Sartre cree que estamos siempre disfrazando nuestra responsabilidad y por lo tanto vivimos en una especie de infancia donde nadie se hace responsable de nada, donde nadie se equivoca y si se equivoca siempre es. Voy a terminar con un texto que me encanta. Les empecé diciendo que los sofistas se dan cuenta que el lenguaje es la clave para entender mucho de las acciones. Y les quiero leer un texto de George Steiner, que por cierto ha muerto hace poco, un crítico literario y filósofo alemán, que se ha preocupado mucho del lenguaje en tiempos de violencia. De hecho, él analiza cómo se pervirtió el lenguaje alemán en los momentos terribles del Holocausto. Por cierto, todos recuerdan la metamorfosis de Kafka. Kafka dice que no dice cucaracha, dice sabandija.
Los alemanes utilizaban también la palabra sabandija para referirse a los... voy a leer la importancia del lenguaje en un texto que me parece conmovedor. Con esto termino por si quieren. Dice, hablando de esta época terrible, los hombres que arrojaban cal por la boca de las alcantarillas de Varsovia para matar a los vivos y neutralizar el olor de los muertos, escribían a sus casas contándolo con detalle. Hablaban de tener que exterminar sabandijas. Eso en cartas donde pedían fotos de la familia o mandaban recuerdos en días señalados. El idioma utilizado para entrar con inmunidad en el infierno, para incorporar a su sintaxis los modales de lo infernal, usado para destruir lo que hay del hombre en el hombre y restaurar en su conducta lo propio de las bestias. Poco a poco las palabras perdían su significado original y adquirían acepciones de pesadilla. Jude, judío, pole, polaco, ruso. Vinieron a significar piojos, ratas, sabandijas, bichos que había que exterminar. Como decía un manual del partido. La solución final, ese gran eufemismo, fue la última gran palabra. Si se utiliza para concebir, organizar y justificar Auschwitz, si se usa para ingeniar detalles de los hornos crematorios, si se emplea el lenguaje en la deshumanización del hombre a lo largo de 12 años de bestialidad, algo irremediable le ocurre al lenguaje. Las palabras se convierten en vehículos de terror y falsedad. Algo irremediable acaba por ocurrir a las palabras. Algo de las mentiras y del sadismo acaba por instalarse en el núcleo del mundo. Miren, cada vez que el ser humano dice el otro, crea muros. Cada vez que hablamos de nosotros y ellos, creamos barreras e impedimos la empatía natural de la que hablaba. Solo así se puede entender esa maldad. El soldado que en la foto del niño le iba seguramente a matar después, quería a sus hijos, claro. No era un sádico. No tenía los ojos inyectados en sangre. Amaba la buena música, leía poesía. Pero ese niño no era humano. Por eso son tan importantes las palabras. Y quiero terminar, porque me parece conmovedor, con las palabras de las víctimas. Es una frase, porque ¿qué decía un niño judío en esta época? Es un diario que se encontró en las ruinas de Varsovia. Esto lo escribió un niño judío. Tengo hambre, tengo frío. Cuando sea mayor, quiero ser alemán, porque entonces ya no voy a volver a tener hambre ni a volver a tener frío. Y yo quiero volver, dice Steiner, a escribir esta frase y decirla muchas veces, como plegaria para ese niño, como plegaria para mi propia persona. Porque en el momento en que ese niño escribió esta frase, yo comía más de lo que necesitaba y dormía caliente